Siempre nos viene bien recordar el deber de auténtica caridad que nos obliga a los pobres, hermanos, que realmente nos obliga a los pobres, ¿no? Porque los pobres son una de las principales encarnaciones o presencias de Jesucristo entre nosotros, especialmente por sus necesidades. Y esta reflexión la hago a partir de una conversación que tuve con un buen amigo aquí en la ciudad de Denver. Este amigo fue un empresario muy exitoso, le fue muy bien, se convirtió al catolicismo con su esposa, ya bastante adultos, y con su esposa, con la aprobación de su esposa, es una verdadera santita, ¿no? Que de Dios goce porque falleció hace no mucho. Él, este amigo, decidió seguir el curso muy largo aquí en Estados Unidos en general, para ser diácono permanente. Y como diácono permanente, él, digamos, asistía especialmente con las distintas necesidades en una parroquia. Y a pesar de que él le va económicamente muy bien, él, sin embargo, reflexionó mucho sobre lo que significaba el diaconado, que fundamentalmente significa servicio, y se dio cuenta que su papel no era tanto el de ser un subsacerdote o un reemplazante del sacerdote, o de ser alguien que es, digamos, adicional en la vida litúrgica de la iglesia, sino que pensó en el origen del diaconado, que fue justamente, como saben ustedes, a raíz de la necesidad de atender a los más necesitados. Y así, sin necesitarlo, aceptó un puesto en el trabajo de las caridades católicas aquí en Denver, en Catholic Charities. Él aceptó, digamos, recibir un sueldo completamente emblemático, ¿no? Porque las leyes norteamericanas obligan que, digamos, una persona no puede hacer un voluntario 24/5, digamos. Entonces él aceptó este puesto, y hace poco tuvimos la oportunidad de reunirnos y me hizo una reflexión muy importante, porque parte de su trabajo es tratar de ayudar a otros católicos a comprender la necesidad de contribuir con los pobres, ¿no? Y como saben ustedes, Catholic Charities, caridades católicas, directamente atienden a las personas más necesitadas. Ese es el 100% de su labor, ¿no? Es como las Cáritas en nuestros países, o Manos Unidas, digamos, en España. Son organizaciones que se dedican exclusivamente a la atención de los más necesitados, de los más pobres. Y recordemos que en buena medida nosotros vamos a ser juzgados por eso, es decir, por nuestra caridad con los pobres. Y esto es algo que he sabido siempre, ¿no? Y que he compartido con ustedes muchas veces. Pero me gustó mucho, y más que gustar, me impresionó mucho, y la reflexión que hace este buen amigo, este diácono, cuando habla con personas para animarlas a que donen a caridades católicas. Y caridades católicas, es decir, la atención de los pobres, es algo que nunca se acaba, hermanos. Nunca se acaba. Ni siquiera en un país del primer mundo como acá en Estados Unidos, desde los migrantes en extrema situación de pobreza y en necesidad de muchas cosas, desde alimentos mínimos, especialmente las mamás que son jóvenes, la necesidad de todos los recursos que utiliza un bebito, desde la fórmula, los diapers y todas las otras cosas que se necesitan
para poder asegurar que un niño, un bebito, que es lo más amado no solamente de su mamá, sino de nosotros, la sociedad, porque es nuestro futuro, es el ser humano más frágil, ¿no? Entonces, nunca alcanzan los recursos. Y en Denver tenemos una situación particular, que es que, por un lado, fuimos el primer estado, el estado de Colorado, en legalizar la marihuana recreacional. Y por otro lado, como saben los que viven acá, tenemos uno de los inviernos más duros, ¿no? Con temperaturas muy bajas, con mucha nieve. Y el hecho de la nieve es que en lugares donde los sin techo podrían refugiarse, en un parque, etcétera, resulta imposible por la nieve, y los asilos, las casas de refugio no alcanzan para el número de sin techo. Y estos sin techo, muchísimos son jóvenes que llegaron acá creyendo que porque la marihuana era legal, ellos iban a poder vivir una vida normal, productiva, sin que nadie los persiguiera por fumar marihuana, que es, como saben ustedes, el mito del adicto, ¿no? Que cree, si a mí me dejan consumir un poquito de mi droga, yo voy a ser una persona normal, ¿no? Esta es la gran automentira que se cuentan las personas adictas. Pero la adicción es problemática, la adicción nos discapacita de otros trabajos, del sentido de la responsabilidad. La marihuana es conocida por dos cosas: primero, por crear la burbuja de contacto de las personas, o sea, una persona que consume frecuentemente marihuana pierde la conciencia de los gestos de las otras personas, no sabe detectar si la persona está expectante, si está angustiada, si está contenta, salvo que, digamos, pegue una risotada. Y todas estas son cosas que necesitamos para trabajar, necesitamos para saber cómo se sienten o cómo reaccionan nuestros colegas en el trabajo, nuestros jefes, etcétera. Y el otro tema es que la marihuana legal es muy cara, ¿no? Entonces, las personas que creen que pueden fácilmente comprar marihuana, vivir en esta situación ideal, ¿no? De consumo suficiente y encontrar un trabajo y salir adelante en la vida, solo que con esta cosita lateral de fumar marihuana, no es verdad, no es verdad. Finalmente termina produciendo un número significativo de daño, ¿no? Entonces, este amigo, con este número creciente de personas en necesidad, personas que no tienen que comer, personas que no tienen con qué abrigarse, personas que no tienen refugio, me decía que una cosa que le sorprendía es ir donde muchos católicos, personas buenas, personas generosas, que le decían: mira, yo ya contribuyo con mi parroquia, yo ya contribuyo con este programa de catequesis, yo ya contribuyo con este apostolado para parejas casadas, y yo ya ayudo pagando becas para que jóvenes puedan trabajar o puedan estudiar. Pero este amigo me decía: mira, yo les insisto en lo siguiente, ¿qué haces por los pobres? Porque te vas a salvar por los pobres. Es decir, no voy a citar ahora, hermanos, el catecismo, ni voy a citarles ahora el monumento de textos que existen explicando la urgencia de que nosotros cuidemos a los pobres, porque ahí es uno de los primeros rostros de Jesucristo. Entonces, es un examen de conciencia para ti y para mí. ¿Ayudamos a los pobres? ¿Ayudamos a los pobres? Recuerdo una vez un buen amigo en Washington, D.C., que es un abogado muy exitoso y que es un hombre generosísimo, tiene muchísimos hijos, muchos hijos. Es un gran católico. Y que una vez él recuerda que una de las penitencias más difíciles fue cuando el sacerdote, después de la confesión, le dijo: mira, ahora quiero que vayas y encuentres a una persona pobre y la ayudes. O sea, no que le des un billete de tantos dólares,
sino que hables con ella, le preguntes su nombre y entres en contacto con ella y la escuches y la ayudes materialmente. Entonces él me dice, mira, fue una de las tareas más difíciles que tuve, porque en Washington, D.C. hay muchas personas que piden dinero en las esquinas y no son personas que resultan atractivas, son personas que no se las ve hambrientas, es más, algunas personas se las ve gorditas, o sea, bien alimentadas, tienen un abrigo, ¿no? Y, digamos, la casi certeza de que estas personas están pidiendo dinero es que lo piden por alcohol o por drogas, ¿no? Y, hermanos, eso puede ser verdad, ¿no? Y nosotros en América Latina muchas veces decimos, no le voy a dar dinero a este niño porque yo sé que forma parte de una mafia. Hermanos, no necesariamente forma parte de una mafia, no lo sabemos, y supongamos que forma parte de una mafia. Igual ponte tú en su situación, parado en una esquina, pidiendo y pidiendo y pidiendo, y siendo ignorado, y en el mejor de los casos recibiendo un no, ¿no? En el mejor de los casos recibiendo un no, porque en el peor de los casos lo que hacemos es ignorarlos, ¿no? Y ese deber con ese pobre es un deber que nosotros tenemos que realizar. Entonces, entiendo muchas excusas. Este amigo mío, el que trabaja en Catholic Charities, me decía, Alejandro, muchas personas me dan múltiples excusas. Mira, o sea, no puedo darle dinero a cada uno que está en la esquina. Y yo le digo, pero escoge uno en una luz roja larga, pregúntale su nombre, pídele que rece por ti. Porque es curiosa la sensibilidad religiosa de estas personas que, como no tienen nada, muchas veces tienen una visión de Dios mucho más providencial que la que tenemos nosotros, que tenemos muchas cosas. Entonces pregúntale su nombre, dale el tuyo, salúdalo, dale la mano. Porque si tú no ayudas a los pobres, entonces tu camino al cielo va a ser más complicado, porque es un pedido de Dios. Piensa, hermano, en la obligación que tenemos a partir de Mateo 25 de darle de comer al hambriento, beber al sediento, etc. Podemos contribuir con muchos apostolados, pero ¿estás seguro que contribuyes con esas obras de misericordia que nombra Mateo 25 y que son las que nos van a llevar al cielo? Porque no lo digo yo, hermanito, lo dice Jesús. Entonces, hermanos, por favor, tengamos en cuenta a los pobres. Tengamos en cuenta a los pobres y ayudémoslo lo más posible en todo lo que les podemos ayudar. No tenemos que atender a todos los que están parados en las esquinas. Y recuerda en última instancia lo que dice la Didaqué, ese gran documento apostólico. Tú da sin enjuiciar. Tú das sin enjuiciar, es decir, no pienses, de repente es un adicto, de repente me está engañando. No, tú das sin enjuiciar. Ay de aquel que pide sin necesitar. El problema no es tuyo, hermano, tú sigues cumpliendo con las obras de caridad. Y si hay alguno que es un falsario, que es un estafador, ese es problema de él. Mientras tu intención auténtica sea descubrir en los pobres el rostro de Jesucristo y ayudarlos directamente, no dejes de hacerlo, porque, como dice San Pablo, la caridad borra multitud de pecados. Atender a los pobres es nuestro camino de salvación. Que tengas un buen día.